Ani, estoy tan contenta de tenerte aquí. Muchísimas gracias de haber aceptado mi invitación. El tema de hoy día, la presencia de Dios en mi vida. Eres madre, antropóloga, hija de Cristo. ¿Cómo fue ese paso de quién fue Izanami antes y ahora? A ti la palabra. Pues ha sido, nunca mejor dicho, una liberación. O sea, todas las esclavitudes que me tenían como en una rueda de hámster, intentando hacer las cosas por mí misma, buscando cosas que me dieran placer para llenar el vacío, para contrarrestar el miedo continuo de sentirme en un mundo lleno de incertidumbre y en manos del azar. Todo eso, en cuanto Dios entró en mi vida, ha desaparecido, porque al final, biológicamente, el miedo es lo contrario al amor. Y cuando nos sentimos amados profundamente e incondicionalmente, ese miedo va desapareciendo, y cuando tenemos la seguridad absoluta de que nuestra vida está en manos del creador del universo, desaparecen todos los miedos, todas las inseguridades, todas las preocupaciones sobre el futuro, todos los remordimientos sobre el pasado, y es mucho más posible vivir aquí y ahora con el foco puesto en aportar el mayor valor posible y ser la mejor persona posible para los demás y para mí misma. Sí. Y me consta, hice un curso contigo y vi cómo dabas de ti al más del 100%, y se siente cuando una persona está llena de Dios, de la presencia. Si yo te digo un momento particular en que tú has sentido realmente esa presencia, un momento que se te venga así, para que sabes, este podcast está dirigido a aquellas personas que de repente nunca escucharon hablar de Dios, o que de repente lo conocen, pero que tienen esa fe que se está enfriando. Y sabes, esta sociedad que nos lleva tan rápido, como tú lo decías, que en un momento dado no sabemos si es derecha, izquierda, dónde voy, y es ahí donde el enemigo viene para coger esos pensamientos y cogernos el corazón. Y es por eso que quisiera que nos digas cómo, por ejemplo, una experiencia que has tenido que hayas sentido esa presencia. Pues fíjate que es algo hermoso, porque su presencia yo la siento más en los cambios que está obrando en mí. Siento, por ejemplo, cuando reacciono diferente tanto a situaciones difíciles como a situaciones hermosas, ¿no? Antes, cuando vivía momentos hermosos, cuando vivía momentos de alegría, de felicidad, como mi cabeza estaba preguntándose sobre el futuro y atada a esa incertidumbre, a ese miedo de qué pasará, no me permitía disfrutar el aquí y el ahora como lo disfruto ahora, ¿no? Desde la seguridad. Y me pasa lo mismo en los momentos difíciles. O sea, antes, cuando me sentía atacada o sentía que quizá algo no iba a salir como yo lo esperaba, caía muy rápidamente en la ansiedad y a veces en la desesperación, ¿no? Y ahora siento una fortaleza absoluta para enfrentarme a los retos. O sea, los retos me vienen, o sea, esto no es que a veces se predica que en el momento que aceptas a Dios en tu vida todo van a ser unicornios y mariposas. Siguen pasándote cosas difíciles, sigues enfrentando retos, lo que pasa que ya no los enfrentas a solas. Los enfrentas con una fortaleza que no has sentido antes, con un discernimiento, con una sabiduría, con una mansedumbre, con un si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿No? O sea, te hace perderle el miedo al futuro, al resto de las personas, y sentir una fuerza y una seguridad que yo jamás había sentido antes. Es precioso, es precioso. Y cómo al final todos estamos bajo su mirada. Como dice, sale el sol, llueve para todos. Así es. Pero él es tan, como no nos obliga.
Somos nosotras que tenemos que ser conscientes, abrirle el corazón. ¿Y qué consejos darías a esa persona que dice, pero cómo lo hago? ¿Cómo yo busco esa presencia? ¿Cómo tengo que hacer para sentirlo? Total. Pues imagínate que tú tienes una puerta, ¿no? La puerta de tu casa, que es la puerta a tu vida, y él está del otro lado todos los días. Y te quiere tanto que nunca va a abrir la puerta por la fuerza y decir, no te preocupes, aquí estoy yo para arreglarte todos tus problemas. No, mira, justo dice aquí una persona, Dios es un poco vago, debería trabajar más. No, lo que pasa es que Dios solo trabaja cuando nosotros le invitamos a nuestra vida. Lo Exacto. que no podemos esperar es estar ignorándole o intentar hacer las cosas por nuestra cuenta y que él intervenga sin nuestro permiso y que nos arregle todos los problemas. O sea, Sí. cada día tenemos que tomar la decisión consciente de abrirle la puerta y de invitarle a nuestra vida. ¿Cómo? A través de la oración. O sea, la oración no es rezar 3 fórmulas seguidas, es una conversación que hay personas que dicen, pero si él conoce cada uno de nuestros pensamientos y cada una de nuestras emociones, ¿qué sentido tiene contárselos? Pues porque al contárselos estamos haciendo el acto de invitarle, de involucrarle para que él pueda obrar. Él nunca va a obrar ni nos va a ayudar si no se lo permitimos. Y ahí está la oración. O sea, la oración entendida puede ser un pensamiento, o sea, no necesitas ponerte de rodillas, encender una vela, un incienso, o sea, puedes ir conduciendo en el coche Exacto. y pensar, Dios mío, voy de camino a una reunión, no sé cómo lo voy a hacer, por favor, dame discernimiento, dame fuerza, que sea de la máxima bendición para todos. Es así de rápido, es así de sencillo, pero para que dé frutos a medio y largo plazo, tiene que ser continuo, tiene que ser una cosa diaria, de tomar la costumbre de involucrarle en nuestros retos, pero también en nuestras alegrías. Yo, Exacto. claro, mi pastor se parte de risa conmigo, claro, porque yo igual, pues voy paseando, veo unas flores muy bonitas y automáticamente pienso, Señor, qué bonitas te han quedado preciosas. Entonces es ese tenerle presente, ese involucrarle continuamente en nuestro día a día y luego leer su palabra. Que a veces yo sé que la Biblia de primeras, sobre todo si empiezas por el Antiguo Testamento, ostras, o sea, tú empiezas a leer eso y dices, pero es denso y es complicado de leer, pero él mismo va haciendo que a medida que la vas leyendo te sea más fácil de entender, y la palabra va obrando poquito a poco en ti, porque cuanto más te llenas de su palabra, menos espacio hay en ti para preocupaciones, para pensamientos rabiosos, para rencores o para culpabilidades. Es verdad, porque cuando hablamos de Dios muchas veces, desafortunadamente, ponemos en una cajita religión los domingos y basta. Y luego los días de la semana pues lo olvidamos y es como tú dices, ponerle en el centro de nuestra vida y hacerle partícipe de todo lo que hacemos Así y lo es. que no hacemos. Porque cuando decimos, ¿cómo podemos amar a alguien si no lo conocemos? Y Exacto. pues, como dijiste, es con su palabra, sabemos cómo él hizo, lo que hizo, y de un poco a poco entramos con esa sed de conocerlo, pero eso tiene que ser bien sincero, ¿no es cierto? Tenemos que hacerlo con humildad, y Justo. es ahí que vamos a recibir este cambio, es un Padre que está vivo, está presente, y hay mucha gente que le cuesta porque lo ponemos a nivel de nuestros problemas. No me arregló el problema, no me va mal, pues entonces lo bajo. No, no le hago partícipe. Es cierto, es así. Es tal cual. Y Sí, muchas veces de lo que no nos damos cuenta es que naturalmente, por lo que somos, nos falta una perspectiva global. Nosotros vemos nuestros problemas aquí y ahora,
Pero cualquier persona que esté escuchando esto, si mira hacia atrás en su vida, se da cuenta de que cosas que quiso que no terminaran nunca, relaciones por las que rezó, por favor, que este hombre no me deje nunca, ahora cuando miran para atrás dicen, gracias a Dios que esa relación terminó, o gracias a Dios que no conseguí este trabajo, o gracias, ¿sabes? Si Sí, hacemos el ejercicio, claro, de mirar para atrás, nosotros mismos nos podemos dar cuenta de que las cosas que queremos en un momento puntual no tienen por qué ser las mejores a largo plazo. Pero ¿qué pasa? Que no sí. podemos ver el futuro. No, 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 pero Dios sí sabe qué es lo que viene detrás de eso. Entonces llega un punto de confiar, de decir, oye, a mí me gustaría muchísimo conseguir ese trabajo, o me gustaría muchísimo poder realizar este viaje, o me gustaría muchísimo muchas cosas, pero yo realmente no sé si esto va a ser lo mejor para mí a largo plazo, porque al final nosotros sabemos lo que queremos, pero no sabemos lo que necesitamos para cumplir con nuestro plan de vida. Pero es tan sencillo como mirar atrás y darnos cuenta de las veces que nos hemos equivocado queriendo cosas en un momento dado y luego dándonos cuenta con el tiempo de gracias a Dios sí, que no salieron las cosas como yo quería en ese sí. momento, ¿no? Es verdad, uno dice que sus tiempos no son los nuestros. Ujú. Estamos siempre apresuradas, una vez más, en esta sociedad que va tan rápido, queremos ya respuestas, pero así, rápido, fácil, como yo lo quiero. Así es. Y es precisamente ese paso de fe que tenemos que hacer, dándole confianza y diciéndole, tú sabes lo que es mejor para mí. Y Totalmente. es eso lo que nos hace andar un día después de otro. Eh, Dime, ¿y cómo esto ha afectado en tus decisiones, en tus acciones como madre? Ya tanto, haces tanto al lado, eres una persona muy activa, muy genuina en lo que haces y estás a 100% en tus cosas, Izanami. ¿Cómo es Dios que te da la fuerza? ¿Cómo ha afectado todo esto en tu vida? Pues hay días que sí, ¿eh? O sea, hay días que es como, Dios mío, dame fuerzas porque hoy en las mías no puedo. Literalmente. Pero ¿sabes qué pasa? Que yo previamente a mi conversión, buscando la felicidad, estudié muchísimo a nivel neurológico, ¿no? A nivel de neurociencia, qué es lo que necesita nuestro cerebro para poder producir esa felicidad biológica, ¿no? Y fíjate que el mindfulness, por ejemplo, científicamente funciona el estar aquí y ahora, sin preocuparnos por el futuro y sin culpabilizarnos por el pasado, es el estado ideal para nuestro cerebro, para nuestra salud mental, ¿no? ¿Qué pasa? Que intentar conseguir el mindfulness por nuestros propios medios es posible, pero hasta cierto punto. Yo puedo practicar el mindfulness, hacer una meditación o estar como media hora presente aquí y ahora, pero eventualmente, antes o después, volverán las preocupaciones. ¿Por qué? Porque no tengo seguridad. O sea, si yo creo que mi vida depende del azar, sí o sí me va a preocupar el futuro. Claro. Sí o sí. Y si yo no me sé perdonada, sí o sí me voy a sentir culpable por el pasado. Entonces, esas dos emociones son las que se disuelven por completo cuando pones tu vida en las manos de Dios. Y eso es lo que te permite vivir en un mindfulness continuo, porque es, ¿para qué me voy a preocupar del futuro si está en manos de Él? ¿Y para qué me voy a culpabilizar del pasado? Porque una cosa es el arrepentimiento y otra cosa es la culpabilidad. La culpabilidad es esa sensación continua, desagradable, de decir, no tenía que haber hecho que aquello que hice, le hice daño a las personas. El arrepentimiento es tener el entendimiento consciente de, ostras, esto que hice tuvo estas consecuencias en los demás y estas consecuencias en mi vida, ojalá no lo hubiera hecho. Sí. Y el arrepentimiento llega hasta ahí. ¿Y por qué es útil y por qué es necesario? Porque hasta que yo no soy consciente
del impacto negativo que tienen mis acciones, yo no puedo conscientemente procurar no volver a hacerlas, ¿no? Y ahí es donde entra la parte del arrepentimiento. Entonces, claro, en el momento en el que a mí Dios me ha liberado de la preocupación del futuro y de la culpabilidad del pasado, toda mi energía, aunque hay días que sea poquísima, porque esté cansada, porque me vaya a bajar la menstruación, lo que sea, la puedo dedicar 100% a aportar valor, porque no me preocupa qué va a ser de mí profesionalmente en los próximos 6 meses o en el próximo año. Sé que está en sus manos y sé que todas las oportunidades que me llegan me las manda él. Entonces, mi única ocupación, porque no es una preocupación, es aportar todo el valor posible a las personas que me rodean, a mis hijos, a mis amigos, a mi familia, a mis clientes, a mi comunidad de redes sociales. Es de lo único de lo que yo me tengo que ocupar, de trabajar lo más duro posible para aportar el mayor valor posible a los demás. Qué bello testimonio. Y Sanami, se ve, sabes, al verte se te ve que estás llena de ese espíritu de Dios. Es muy bonito comunicar. Yo no quiero abusar de tu tiempo, te dije 20 minutos, solo para decirte que algunas palabras para terminar. Alguien que de repente se siente perdida, sola, como que si estuviera en ese túnel negro, ¿qué le dirías, preciosa? Pues yo le diría que mira, preguntan aquí cómo puedo dejar ir la culpabilidad, pero recuerdo constantemente ese error porque afectó a mis hijos. Ahí, o sea, es que para mí todas las respuestas pasan por pedírselo a él en oración. Yo también hay alguna cosa de mi pasado que me causa mucha culpabilidad y que ha requerido muchas oraciones el poder sentir ese perdón. Porque aunque sabemos que en el momento que nos arrepentimos y que entregamos nuestra vida a Él y creemos en Jesús, empieza ese proceso de adopción, que Dios nos adopta y poquito a poco nos va renovando, nos va disciplinando. Aunque lo sabemos, es verdad que hay cosas, esto es un proceso, o sea, sí. Es verdad que hay personas para las que la conversión es fium, fium, ya, sí, ¿no? Como el asesino que estaba justo al lado de la cruz de Jesús y que fue una cuestión de una conversación de 3 frases, se convirtió y creyó en él, ¿no? Sí. Pero lo normal es que sea un proceso. Y es un proceso de igual 1 año, 2 años, porque si tenemos mucho dentro acumulado de culpabilidad, si estamos en ese túnel negro del que no sabemos salir, tampoco podemos esperar que Dios nos dé la vuelta como un calcetín y de pronto en un día ya tengamos todos los frutos de la gracia, la paciencia, la mansedumbre, el gozo, la paz. O sea, todo eso es una cosa que es gradual, que es poquito a poco. Y que pasa por eso, por la oración continua. Y repito, esto no va de ponerse de rodillas, ni de encender velas, ni de repetir 80 Padre Nuestros, ni 30 Ave Marías. O sea, esto es una relación, va mucho más allá de la religión. O sea, la religión es una cosa estructurada que yo, por ejemplo, he elegido congregarme en una iglesia porque es una iglesia en la que aprendo muchísimo, pero una cosa es cómo elegimos congregarnos y otra cosa es nuestra relación con Dios, que eso es una cosa personal y directa. Yo no puedo delegar mi relación con Dios en otra persona. Sí, claro. Claro, es una conversación directa, es en el pensamiento. Hay personas que prefieren orar hablando. Yo, por ejemplo, prefiero orar en silencio, pero es que da igual, porque Él ya conoce tus pensamientos y tus emociones. Entonces, lo que yo le diría a estas personas que están en este túnel negro o que no saben cómo acercarse a Él, el consejo sería: toma el camino más directo. Y el camino más directo es cerrar los ojos y hablarle. Yo sé que hay personas que incluyen en su práctica espiritual las imágenes religiosas, un montón de cosas distintas. Pero ¿para qué vamos a usar intermediarios
si nos ha dado el derecho de directamente cerrar los ojos y decirle, Padre, te pido que esta conversación que tengas sea de la mayor bendición para las personas que la escuchen? Ya, eso es una oración. Sí. Y es algo que podemos incluir en nuestra vida continuamente, antes de una conversación, antes de cocinar una comida, antes de recoger a tus hijos. O sea, es involucrarle en tu día a día y de verdad que es algo transformador. Mira, decía una persona ahí al principio, en plan, me ha hecho mucha gracia, un mensaje que era, necesito fumarme 4 porros para poder entender lo que está diciendo. Y yo lo entiendo, o sea, yo lo entiendo perfectamente, porque yo antes de la conversión escucho hablar a alguien así y quizá me hubiera despertado interés o quizá lo hubiera rechazado, me hubiera producido rechazo, ¿no? Porque no lo comprendo, no lo entiendo. Pero una frase que me gusta mucho también es, si supieras de la oscuridad y del dolor del que me ha salvado, entenderías por qué hablo de él a diario. O sea, si supieras la obra que está haciendo en mí, la paz que me está permitiendo sentir, cómo me ha mejorado como en todos los aspectos de mi vida, entenderías este momento de enamoramiento, de pues como cuando uno se enamora, ¿no? Que está hablando todo el tiempo que es el novio. Total, porque es un profundo agradecimiento y es una experiencia real. Hay gente que te dice, no, es que, pues es que hablas de cosas que mira, pone aquí, entonces el orar el mea culpa, como me ha educado la religión católica, condicionó mi relación con él. Pues probablemente, porque puede ser. él no quiere que te sientas culpable. Él quiere que te arrepientas, que es muy distinto. O sea, él quiere que tomes conciencia, que te des cuenta de las cosas que has hecho malas, que se las digas a él y que le digas, ostras, me gustaría ser capaz de no volver a hacer este tipo de cosas. Que no significa que no las vuelvas a hacer, pero para mí la diferencia es que cuando él no estaba en mi vida, yo hay muchas cosas que hacía que eran malas para mí, para los demás, y que las hacía con gusto. Y que las repetía una y otra vez y que estaba encantada y me sentía súper orgullosa de hacerlas. Pero ahora que él está en mí, esa consciencia, ese discernimiento, esa sabiduría de darme cuenta del impacto que tienen mis acciones en los demás, me lleva a que cada vez que peco, que sigo pecando como todo el mundo, porque no somos santos y no somos perfectos y no lo vamos a ser jamás, quien prometa eso está mintiendo, pero ahora cuando hago una cosa de esas, inmediatamente me doy cuenta. Sí. E inmediatamente digo, ostras, mierda, digo muchas palabrotas y no las debería decir, ¿ves? Pero digo, ostras, no debería de haber hecho esto que he hecho. ¿Y en qué me ayuda eso con las relaciones del resto de personas? Que en el momento en el que yo me doy cuenta de que lo que he hecho está mal, puedo pedir perdón más rápido a la persona que tengo enfrente, porque ya no me siento orgullosa de hacer cosas que hacen daño a los demás. Y ahora automáticamente digo, perdón, o sea, perdón, esto que he hecho te ha hecho daño, lo siento muchísimo. Entonces, claro, uno es más consciente. Claro, entonces hay gente que te dice, no, pero ¿cómo puedes creer en algo que no existe? Sí. Y yo lo entiendo, porque yo he estado ahí, pero es el mismo razonamiento de decir, bueno, es que como yo nunca he estado en Filipinas, Filipinas no existe. Que tú no lo hayas experimentado, que tú no lo hayas sentido en ti o que no lo hayas visto con tus propios sentidos, no significa que no exista. Claro. Y no te da permiso tampoco para invalidar la experiencia de millones de personas que sí lo experimentan en su vida, ¿no? Entonces tú puedes decir, oye, yo no lo experimento, yo no lo conozco, no lo entiendo, y puedes decir incluso, me genera rechazo. Fenomenal, fenomenal, pero esa es tu experiencia. Claro. Sí, te das cuenta que hay muchos paradigmas, crecemos con muchas cosas que nos ponen una barrera enorme. Ahora que acercarse a Dios es lo más simple que puede haber es el paso y que no tenemos nada que perder, muy por el contrario. Y Sanami, no quisiera abusar de tu tiempo. Si Dios permite, si tú un día que puedas
testimoniar algo de ti que pueda ayudarnos a reforzar esa fe. Hay muchas personas que pienso que estarán de acuerdo, pues si tú lo permites, en los próximos meses, días, estaremos con tu permiso, teniéndote otra vez aquí, tu casa. Vale. ¿Cómo pueden encontrarte en tus redes sociales? Sé que pronto te vas a Chile, estás viajando. Esta noche me voy a Chile, justo. O esta noche ya. Pues sí, con la maleta, cargando todo y así. Ya, mira, te deseo un feliz viaje, seas bendecida, que todo te vaya bien. Gracias por todo lo que nos has compartido de corazón y pues espero tengamos un contacto y que puedas un día darnos tu testimonio para fortalecer vidas en este mundo. Te dejo la palabra para despedirte, preciosa. Vale, pues yo os invito, si os ha resultado interesante o no, y tenéis una opinión contraria y queréis conocer más, y me chifla debatir, me encanta debatir respetuosamente, me podéis encontrar en izanami.es, en Instagram, en YouTube. Tengo una serie de vídeos contando la historia de mi conversión con mucho más detalle y otro tipo de contenidos, porque al final hablo mucho también de desarrollo profesional y de desarrollo personal desde la perspectiva de ponernos al servicio de los demás, ¿no? De cómo podemos aportar valor a las personas que nos rodean, ya sea liderando equipos, ya sea trabajando en equipo o lo que sea. Y nada, si Lila, tú le das a guardar esto se va a publicar en YouTube, en el podcast, que lo pueden ver después. Lo publico yo también y lo comparto para que las personas que no hayan podido verlo en directo lo puedan ver también en diferido. Muchas gracias. Bendiciones y una vez más, muchísimas gracias, Isanem. Y feliz viaje. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao.